vamos a ir preparándonos para esta dosis, una dosis de fe que el Señor nos tiene preparado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor nos habla a través de su palabra? El Señor nos habla. Y el Señor nos sigue usando de manera en que su iglesia siga caminando en la voluntad de Dios. Y Él se encarga de traernos esa dosis de fe para seguir adelante. Hemos venido hablando y le damos gracias al Señor por esos hombres de la fe que encontramos en el Antiguo Testamento, pero también hay hombres de fe en el Nuevo Testamento y también hay hombres y mujeres de fe en este tiempo. No se han terminado porque el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre y para toda la eternidad. Y eso es lo precioso de todo esto, que Dios usa hombres y mujeres de fe para que su nombre sea glorificado. Mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca de un tema que quizás pocos pensamos o si lo pensamos no lo pasamos por la Biblia y deberíamos de pasar todos esos pensamientos y esas preguntas que tenemos, porque hoy vamos a hablar de Dios siempre provee una salida. Dios provee una salida. Dios provee. Quizás usted en el trabajo está incómodo, no tiene buenos compañeros de trabajo. Órele al Señor y el Señor le va a mover, lo va a promover o lo va a cambiar a otro lugar donde usted pueda hacer la voluntad de Dios. Eso es así. Y si algunas veces llegamos y vemos y tocamos puertas y sentimos algunas veces que las puertas se nos cierran, que no es el resultado que nosotros buscamos, Dios está obrando también en eso. Ese no es el camino que el Señor tiene preparado para usted. Dios le va a abrir puertas mucho más abundantes de lo que nosotros creemos y pensamos. Pero tenemos que orar. Tenemos que orar. Recordemos un poquito lo que hizo Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Daniel oraba 3 veces al día. Y cuando llegó el problema no siguió orando más. Él se mantuvo orando 3 veces al día. Tenía una devoción de orar por 3 veces durante el día. No era porque tenía problemas. Era un hombre muy ocupado. Él sabía que tenía que tener un tiempo especial con su Dios. Cuando llegó el problema, el Señor le abrió una puerta. ¿Cuál puerta fue la que le abrió el Señor? La del foso de los leones. Aunque no lo creamos así. Muchas veces el Señor nos va a hacer entrar al foso de los leones, pero vamos a tener una lección de todo eso. ¿Cuál fue la lección que le dio Daniel? Que le dio el Señor a Daniel. Que el Señor envió un ángel y le tapó la boca a los leones. Eso fue lo que él dijo. Otra puerta que encontramos y lo hemos visto en estas semanas atrás, ¿se recuerdan estos 3 muchachos contemporáneos con Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego? ¿Qué puerta fue la que ellos encontraron? Un horno de fuego. Pero ellos estaban con una firme convicción: no vamos a doblar nuestras rodillas delante de una estatua, ni vamos a adorar dioses ajenos. Y no lo hicieron. El castigo o el edicto los metieron a ese horno y ese horno lo pusieron 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Y qué dice Nabucodonosor en ese tiempo? Que dice: no fueron 3 los muchachos que metimos a ese horno, pero allá hay 4 que pasó. Y veo que no se consumen, no se queman. Parecía una puerta que iba a ser justicia, pero el Señor se glorificó. ¿Quién estaba con ellos? Dios, el ángel de Jehová. Y aún la palabra nos dice a nosotros que
el Señor manda ángeles a acampar alrededor de sus hijos. Yo lo creo. Yo lo creo. Mis hermanos, hoy vamos a hablar de Dios siempre provee una salida. Y quiero que revisemos la palabra que hemos leído hoy, una palabra muy preciosa en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Lo revisamos, lo leemos y vamos a tener este tiempo devocional bajo esa lectura de 1 Corintios 10. Dice su palabra y leo para ustedes: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Reconocemos, Señor, que tu palabra es poderosa, es ungida, es transformadora, y a través de la obra del Espíritu Santo hace el efecto que sea necesario en cada uno de nuestros corazones. Te damos las gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Te damos las gracias, Señor, porque Él derramó su sangre preciosa para que nosotros seamos limpios de todo pecado. Gracias por ese único sacrificio, Señor, que hizo Cristo Jesús, agradable y perfecto. Te damos las gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, que mora entre nosotros, que está con nosotros y que no nos deja, no nos abandona, y que siempre, Señor, nos ayuda y nos guía en toda nuestra situación. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos y ponemos esta palabra para hacer de edificación a tu pueblo, Señor. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, recordemos que Dios conoce exactamente cuánto podemos soportar. ¿Sí o no? Dios no va a poner cargas en nosotros que no podamos soportar. Esta semana alguien nos decía que estaba en una sala de una clínica y estaba escuchando a otros testimonios de otras personas. Y entonces, lo que nos pasa a nosotros algunas veces cuando estamos en esa situación es que escuchamos a otros que la están pasando más mal que nosotros. Ahí debemos de ser agradecidos. Ahí tenemos que ser agradecidos. Porque nosotros estamos en una clínica y quizás el doctor hasta nos regañe porque, oye, mira, ya llevas 2 años, 3 años que no me has venido a visitar. Para darte un diagnóstico necesito estarte viendo cada 6 meses. Algunos doctores son así. Pero cuando nosotros escuchamos a otras personas que la están pasando mal, tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos desde el momento en que nosotros abrimos nuestros ojos en la mañana y vemos a nuestra esposa, especialmente vemos a nuestra esposa, despertamos, vemos a la esposa. Gracias, Señor, por mi ayuda idónea. Gracias, Señor, porque me diste el privilegio de poder despertar. Gracias por mis hijos, gracias por el alimento, gracias por la comida, gracias por el baño, gracias por el agua caliente, gracias por la toalla. Mi hermano, tenemos que ser agradecidos. ¿Y eso de quién viene? De parte de Dios. Pero si usted el día comienza renegando desde que pone el primer pie en el piso, se está levantando de la cama y pone uno de sus pies sobre el piso y comienza a decir, qué piso tan frío, qué me hicieron las chancletas, el perro se comió mis chancletas, o qué pasó aquí. Las cosas no van a salir bien durante el día. No van a salir bien. Y usted va a tener ese ruido siempre en su cabeza. Pero cuando usted le da gracias a Dios, usted va a pasar todo el día con una paz tremenda. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mira lo que los otros están pasando y tú me has cuidado, me has guardado, Señor. ¿Qué dice la palabra que hemos leído hoy?
1 Corintios 10:13, no nos ha venido a nosotros ninguna tentación que no sea humana. O sea, lo que estamos viviendo todos lo podemos vivir y todos lo podemos soportar. Pero fiel es Dios que no nos pone cargas que nosotros no podamos resistir, no podamos llevar, sino que así mismo como el Señor pone esa carga, pone esa prueba, el Señor mismo también se encarga en abrirnos puertas para que podamos resolver cada uno de esos problemas. Él no permitirá que la prueba nos destruya. En medio de la prueba el Señor no está buscando que esa prueba nos destruya, ni que la tentación nos aparte de su presencia. Miren, sucede mucho esto, mis hermanos. Cuando el doctor nos da un diagnóstico que tienes una enfermedad o algo, nos desanimamos, que no queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos, porque estamos enfermos y no estábamos así. Mis hermanos, la enfermedad no es un castigo de Dios. La palabra nos dice que el Señor nos va a poner una prueba, pero que en medio de esa prueba el Señor también va a dar la salida. Esa enfermedad o ese tiempo difícil que usted está viviendo, eso es únicamente un proceso que el Señor usa. ¿Para qué? Para conocer el corazón. Vamos a ver si nos ponemos en el diario vivir. Como padres, amamos a nuestros hijos, los amamos. Y cuando vamos a ver que nuestros hijos van a hacer algo mal, nosotros les advertimos, ¿sí o no? Se lo advertimos. Y cuando llegan con el problema a la casa, nosotros les decimos, ¿verdad que te lo dijimos? Te lo advertimos, pero te dejamos que tú corrieras, que tú llegaras hasta el problema. Pero ahora vamos a resolver el problema juntos. ¿No es eso lo que hace el Señor con nosotros? El Señor no nos dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿En qué cabeza se te olvidó de que yo di una provisión para que tú tuvieras una salvación, para que tú fueras bendecido en el Señor? Él no nos dice nada de eso. Él simplemente nos acoge y nos dice, vamos a salir de esta. Lo hizo con esos 3 muchachos que entraron al horno de fuego. Aquí ustedes no se queman ni se consumen. De esta vamos a salir triunfante. Lo hizo con Daniel. ¿Cuántos leones habían ahí quizás en ese foso? Pero el Señor le dice, no, de esta vamos a salir triunfante. Eso es lo que necesitamos. Entonces, mi hermano, fiel es Dios, que no va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación esa salida para que podamos soportarla. Y una cosa más, esto es cosa mía. El Señor lo hará con el único propósito de que su nombre sea glorificado. Lo creemos. Eso es todo. No es porque yo soy súper espiritual va a suceder esto, o porque yo paso de rodillas tanto tiempo, o porque yo casi que vuelo porque estoy más cerca de Dios. No, tampoco. Estamos orando por muchos siervos. Quizás usted no lo sepa, pero no lo sabe, pero estamos orando por muchos pastores que están enfermos. Y a mí me gustaría que si usted tiene la oportunidad de hablar con un pastor que esté enfermo, usted se va a sentir tan bendecido con el Señor, porque ese siervo, aunque esté en esa cama con aparatos, y él le va a decir, de esta salimos. Si Dios lo permite. Esas son las palabras que tienen esos hombres. Dios está en control. Y usted va a decir, pero ¿cuánta máquina tiene aquí? Dice que Dios está en control. Dios está en control.
Y de peores situaciones el Señor ha sacado a su siervo. Entonces lo creemos. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es, Pablo nos dice también, no pensemos jamás que todo dolor viene con un castigo de Dios, porque nuestro Padre Celestial no tiene pensamientos de maldad para sus hijos. Al contrario, Él usa aún las pruebas para fortalecernos, afirmarnos y llevarnos a esa dependencia más y más de Él. Esa es su gracia. Esa es la gracia que experimentamos. Que aunque estamos pasando por momentos difíciles, queremos más del Señor. Esa es la gracia que necesitamos. Por eso Pablo nos advierte y nos dice, 1 Corintios 10:12, es algo que él nos advierte y dice, el que piensa estar firmes, mire que no caiga. A todos nos puede suceder. El que piense que está firme, mire que no caiga, cuídese. Algunas veces han escuchado de mí que yo digo, cuando las cosas van bien, yo estoy preocupado, porque algo va a suceder. Pero cuando las cosas están en conflicto, están alborotadas, están convulsionando, hay problemas por todos lados y no miramos la salida, ahí estamos bien. Ahí estamos bien. No sé si me entiende. Me va a decir usted, ¿cómo le gustan los problemas al pastor? No, no es que me gusten los problemas. Pero es que cuando nos damos cuenta, eso nos hace sentir más dependencia de Dios. Esto salió mal. Dios está en control. Bueno, esta semana, el parqueo no se pudo terminar porque hicimos malos cálculos, hicimos mal el cálculo, lo hicimos mal, no se pudo terminar, pero Dios está en control. Dios está en control. Entonces, nos da esa dependencia cuando hay problemas, pero cuando todo va bien, yo estoy nervioso, yo estoy preocupado, porque no sabemos en qué momento el Señor va o el enemigo va a golpear. Siempre decimos el enemigo, pero lo bueno y lo malo viene de Dios. Así es de que el que piense que está firme, mire que no caiga. Esa es una llamada humilde a la vigilancia, a la dependencia total de Dios. La caída no siempre comienza con un gran pecado visible. No es que hay que hacer algo difícil o un pecado que usted no viene ahí, sino que muchas veces comienza con la confianza en uno mismo. Ahí es donde viene el problema, cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, cuando confiamos en nosotros mismos. Entonces, ahí es donde viene la caída. La caída no siempre comienza con un gran pecado, pero muchas veces comienza con la confianza en uno mismo, con el descuido espiritual. Todo va bien, hoy no voy a orar. El descuido espiritual. Todo va bien. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Hoy todo va bien, los muchachos están caminando de maravilla, el Señor está obrando. Ya nos descuidamos de buscar al Señor cada día. Una vez más, recuerden lo que hacía Daniel, oraba 3 veces al día, no solamente cuando tenía problemas, o no solamente cuando las cosas iban bien, o no solo cuando, no, él todo el tiempo era su devoción orar 3 veces al día. Entonces, mis hermanos, la caída no siempre comienza con un gran pecado visible. Muchas veces comienza con esa confianza que nosotros ponemos en nosotros mismos, con el descuido espiritual y con olvidar que sin Cristo nada podemos hacer. ¿Qué dice su palabra?
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hoy el Señor nos llama a prepararnos, a permanecer firmes, no en nuestra fuerza, sino en su fidelidad, porque la última palabra la tiene el Señor. La tiene el Señor. Nosotros hacemos planes, nosotros planificamos, pero todo el control lo tiene el Señor. Por eso la palabra nos recuerda, todo lo que hagáis, di si Dios lo permite. Tenemos que pensar en eso. Si es la voluntad de Dios, si Dios lo permite. Nos vemos mañana, hermanos, si Dios quiere. Si Dios quiere. Porque no sabemos. Pero en esa confianza tenemos que trabajar. Una de las cosas que tenemos que ver es lo que Pablo hace, esa ilustración del atleta, y tenemos que correr con propósito. Mis hermanos, tenemos que correr con propósito. ¿Qué es lo que dice? Vamos a irnos un poquito atrás, 1 Corintios capítulo 9, de los versículos 24 al 27, donde podemos aprender que la vida cristiana no es una vida improvisada, no se improvisan las cosas, sino de dirección. Tiene que haber una dirección. Pablo compara nuestra vida con una carrera y nos enseña que el creyente no corre para entretenerse, sino para alcanzar la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. Por eso debemos vivir con propósito, cuidando nuestro tiempo, nuestras decisiones, nuestra comunión con el Señor. Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, dice Pablo, todos ciertamente corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Así mismo es nuestra vida cristiana. Vamos corriendo, pero hay que correr legítimamente. Esos corredores, esos atletas, en esas maratones, hay muchos que corren, pero solo uno se lleva el premio. Y tiene que correr legítimamente, sin hacer trampa. Tiene que llevar un ritmo, una respiración, bueno, todo eso tiene que correr legítimamente. ¿Y qué hacen estos atletas? Se inscriben nada más para la maratón de Boston, la maratón de Nueva York, otras maratones que pueden existir. Ellos se inscriben y entrenan una semana. No. Ellos entrenan todos los días. Todos los días. Pastores que a eso se dedican. Tampoco. Ellos tienen sus trabajos. El deporte es un pasatiempo para ellos. Pero entrenan todos los días. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros en la vida cristiana. Entrenar todos los días. Vamos a comenzar a preguntar, ¿cuántos capítulos lee a la semana? ¿Qué libro ha leído? Para que se vaya entrenando. No quiero asustarlo, mi hermano. Tenemos que aprenderlo como una devoción. Como una devoción. Quizás usted tiene un pasatiempo, ver alguna serie ahora en Netflix o lo que sea, una serie. Son series. Algunas series son bien largas, 24 capítulos. Y ahí está usted. Y usted dice, voy a ver tres capítulos de la serie. Yo le recomiendo que comience viendo 2 capítulos de la serie y lea un libro de la palabra. ¿Le parece? Y poco a poco usted se va a ir dando cuenta de que la serie no le edifica tanto como le edifica la palabra. Entonces va a desear más la palabra. Y eso nos va a ayudar más. Entonces, correr con propósito.
No dejemos que lo temporal ocupe un lugar en lo eterno en nuestras vidas. La serie de Netflix es algo temporal, pero lo que usted puede aprender en esta serie es eterno. Así es de que pensemos un poquito en eso. A veces hay cargas y preocupaciones que no parecen malas, pero poco a poco nos apartan de la comunión con Dios. Un predicador famoso de este país comenzó a decir que el televisor era la caja del diablo. A los años él apareció en la caja del diablo. Lo estaban entrevistando y él dijo, bueno, yo pensé que solo cosas malas se miraban en esto, pero hay cosas buenas también. Es pasatiempo, es un entretenimiento. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Tome usted su parte ahí. Todo me es lícito. Yo puedo ver una serie. Me encantan algunas series, son muy ilustrativas, son muy educativas. Pero todo me es lícito, pero no todo me conviene. En el versículo 25 de esta serie de 1 Corintios 9, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si queremos terminar bien, tenemos que someternos a la voluntad de Dios cada día. Mantener nuestros ojos en Cristo, porque Él es quien nos da la fuerza para continuar. Recuerde eso. ¿Quién lo despertó esta mañana? El Señor. ¿Quién le dio la fuerza esta mañana? El Señor. Aunque hayamos pasado un fin de semana con mucho trabajo, hoy el Señor nos da esa fuerza para poder estar en su casa, glorificar su nombre y darle gracias a Dios. Segunda cosa que tenemos que ver en esta lectura que hemos tenido es: cuidemos el corazón de la incredulidad. De eso habla también el capítulo 10 de 1 Corintios. En los primeros 5 versículos la palabra nos dice: hermanos, no quiero que ignoréis que todos vuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar y todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3, también todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque la bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual es Cristo. Versículo 5, pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios y por eso quedaron postrados en el desierto. Agradar a Dios. ¿De qué manera podemos agradar a Dios? Pablo nos lleva al ejemplo de Israel. Aquí es en el Antiguo Testamento, podemos ver el Éxodo, cuando el Señor libera al pueblo de Egipto, lo lleva al desierto. Estos hombres, muchos de ellos, no estaban creyendo en Dios. Y el Señor les dio algo muy precioso. Les dio una señal de que su presencia estaba con ellos. ¿Cuál es esa señal? Durante el día, una columna de nube.
Están en el desierto. Y por la noche una columna de fuego. Mis hermanos, los pueblos que estaban alrededor de ese desierto decían: en el desierto está pasando algo que nunca habíamos visto. Hay ahí una columna de fuego durante la noche y una columna de nube durante el día. ¿Qué estará pasando? Nadie quería ir ahí porque la presencia de Dios estaba con los israelitas. Pero Dios se disgustó con ellos. ¿Por qué cosa? Por la desobediencia, por el orgullo. ¿Qué comenzaron a decir de Moisés? Nos trajiste de Egipto, donde estábamos bien, a venir a morir al desierto. Aquí no comemos otra cosa más que maná, una especie de hojuela como el cornflake, algo así, podemos decir, pero una hojuela que ellos después la convertían en harina y hacían muchas cosas, hacían sus panes y todo. Pero ese maná solo ellos lo comieron. La roca que lo seguía era símbolo de Cristo. De la roca tomaban el agua. Jesús dice que Él es la luz, que Él es esa fuente que brota agua viva. Mis hermanos, ellos vieron la obra de Dios, pasaron por el mar, estuvieron bajo la nube, comieron el mismo alimento espiritual, pero muchos no agradaron a Dios porque su corazón no permaneció en fe. Eso nos enseña que no basta con haber visto la obra de Dios, con haber visto los milagros. Debemos seguir creyendo, obedeciendo al Señor con perseverancia, con firmeza. ¿Qué más podemos decir? Con constancia. Tenemos que mantenernos en obediencia, creyéndole al Señor. La incredulidad es peligrosa, mis hermanos, porque la incredulidad endurece el corazón y nos hace desconfiar de Dios. ¿Qué hace la incredulidad? Endurece el corazón. ¿Qué más hace? Endurece el corazón y nos hace desconfiar de Dios. ¿Cuál es la clave de los milagros? Creer. Creer. El Señor le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Esa es la clave de los milagros. Pero esta gente no creyeron en ese Dios. Comenzaron a endurecer su corazón, comenzaron a enfriarse, comenzaron a dejarlo todo a un lado y dijeron: nosotros podemos. Nosotros podemos. Moisés no sabe para dónde va. Y la tierra prometida está a 2 semanas de camino, a 1 semana de camino. Era más corto. Vámonos. ¿Quién me sigue? Y muchos fueron y perecieron, dice la palabra. Porque no era esa la puerta que el Señor había abierto para ellos. No era esa la puerta que el Señor había abierto para ellos. El Señor le dijo a Moisés: esa nube te va a guiar. Cuando la nube baje sobre el tabernáculo, es tiempo de desarmar el tabernáculo, de coger las lonas, de coger todas las estacas, de llevarlas, porque la nube va a comenzar a moverse. Y una vez más, donde la nube se pose, vamos a tener que armar otra vez las carpas y vamos a tener que armar el tabernáculo, porque hasta ahí el Señor nos quiere llevar. No era Moisés el que decidía dónde ir, era Dios el que decidía dónde ir. Y así los anduvo ¿por cuánto tiempo? Por 40 años. Obediencia, sumisión.
hay que someternos a la voluntad de Dios. Eso nos enseña, mis hermanos. Debemos recordar que la fe no es solo para comenzar la vida cristiana. La fe también nos sostiene en el camino. El pueblo de Israel falló porque no creyó plenamente, y esa advertencia sigue vigente también para nosotros. Necesitamos una fe viva, sencilla y obediencia, llena de obediencia, y una fe que escuche la voz de Dios y responda a esa confianza que tenemos. Confiamos en el Señor, le creemos al Señor. Mire lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Por muy fuerte que sea lo que está pasando, no es sobrenatural ese problema, es humano, es un dolor, es una enfermedad, es una crisis, es algo que pero el Señor mismo va a preparar la salida para que usted pueda salir a flote y poder respirar con más tranquilidad. Pero eso va a ser para que usted le diga: Señor, gracias. Gracias. Porque estábamos metidos en ese hoyo de la desesperación, pero tú nos has liberado, tú nos has sacado, Señor. ¿Y eso para qué sirve? Para afirmarnos más de su mano, para seguirle más, para creer más su palabra. Si la palabra lo dice, yo lo creo. Si la palabra me dice a mí: evita estas cosas, tengo que evitarlas. Si el Señor me dice en su palabra que hacer lo bueno es lo mejor, pues tengo que hacer lo bueno. Si la palabra me dice que tengo que amar a mi hermano, tengo que amarlo. Pregúntele al Señor por qué le ha puesto ese hermano ahí a la par. Pregúntele. Y el Señor le va a decir: para que lo ames. Para que lo ames. Amémonos los unos a los otros, mis hermanos. Por eso Pablo nos recuerda que nosotros hemos recibido privilegios aún mayores. Aquellos recibieron una columna de nube, una columna de fuego, el maná, la presencia del Señor a través de esa roca para tomar agua, pero el Señor nos ha dado aún más privilegios a nosotros. Tenemos un Cristo, tenemos una resurrección, tenemos un Espíritu Santo, no caminamos solos, estamos completos en Cristo Jesús. Recordemos de dónde el Señor nos ha traído y seamos agradecidos. Y precisamente por eso, al llegar a este punto, somos llamados también a la mesa del Señor. El llamado que el Señor nos hace no solamente es a reconciliarnos ni a perdonar, sino aún más que podamos venir confiadamente a participar de la mesa del Señor. Porque la mesa del Señor nos recuerda que nuestra esperanza no está en nuestros méritos, sino en la obra perfecta de Cristo, en el sacrificio que hizo el Señor. Venimos con reverencia, venimos con gratitud, venimos con fe, reconociendo que todo lo que necesitamos para seguir en esta carrera, ya el Señor nos ha provisto. El Señor nos dio a su Hijo. El Señor entregó su vida y derramó su sangre para que todos fuéramos limpios de todo pecado y de toda maldad. Entonces, ¿qué nos queda, mis hermanos? Acerquémonos con reverencia a la cena del Señor.
Dios siempre provee una salida. Dios siempre provee una salida. Y qué lindo es reconocer que el Señor ha provisto una reconciliación a través de Cristo. ¿Qué había hecho el mundo? Lo malo todo el tiempo. ¿Qué vino a hacer Cristo? A reconciliarnos, a reconciliar la humanidad con esa santidad tan grande que Dios nos ofrece. La cena del Señor nos llama a mirar ese sacrificio de Cristo con gratitud, con seriedad. No es una ceremonia más. No pensemos eso, que es una ceremonia más, sino un momento santo en el que recordamos el cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo por nosotros. Al sentarnos en la mesa, al participar de la mesa del Señor, el creyente renueva su fe, reconoce su dependencia de la gracia y examina su corazón delante de Dios. Si nosotros vemos en el capítulo 11 de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27, en adelante, la palabra del Señor nos dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cuando nos presentamos a la mesa del Señor, lo hacemos pensando, discerniendo ese sacrificio que hizo el Señor. La cena también nos recuerda que no podemos vivir en incredulidad. Tenemos que creer, no podemos vivir en incredulidad ni en desobediencia. Pablo enseña en 1 Corintios que participar de las cosas santas sin discernimiento trae peligro espiritual. Les invito, mis hermanos, que sigan leyendo 1 Corintios 11. Dice Pablo que muchos están enfermos por no discernir las cosas espirituales. Pidamos perdón. Si hace falta pedir perdón, pidamos perdón. Si hace falta una reconciliación genuina, hagámoslo. Hagámoslo. El Señor va a traer paz y sanidad a nuestras vidas. Recordemos también que la cena nos recuerda que no podemos vivir en incredulidad ni desobediencia. Pablo enseña en 1 Corintios que participar de esas cosas santas sin discernimiento traen un peligro espiritual. Por eso, antes de acercarnos a la mesa, debemos venir con humildad, arrepentimiento y reverencia por el Señor, porque el Señor nos invita, pero también nos llama a honrar su santidad, a honrar esa santidad que el Señor nos ha dado. Mis hermanos, quiero que hagamos esta parte de una manera muy sencilla. Todos conocemos y sabemos que el Señor nos enseñó a sus discípulos a orar, pero también esa oración modelo sirve para nosotros. Quiero que usted en su Biblia lo busque y lo vamos a leer. Nos vamos a poner en pie. Mateo capítulo 6. Léalo, lo lee conmigo. Esa oración modelo que el Señor nos dio,
Cubre todas las áreas que nosotros necesitamos mejorar, cambiar en nuestras vidas. Mateo capítulo 6, versículo 9. Después que vamos a orar vamos a leer esta palabra, yo quiero que usted cierre sus ojitos. Si está pensando en alguien, quizás lo ofendió, quizás hay un mal, hay algo que no engrana con esa persona, pídale perdón. Pídale perdón. Porque somos llamados a la unidad del cuerpo de Cristo. Mateo capítulo 6, versículo 9 nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te damos toda gloria, Señor. Padre, elevamos esta oración, Señor, con toda la gratitud, reconociendo toda la gratitud que tú nos has dado, Señor. El sacrificio de tu Hijo, el derramamiento de su sangre, el padecimiento, Señor, y la crucifixión, su muerte, su resurrección. Te damos la gracia, Señor, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por cada uno de nosotros. Te damos la gracia, Señor, por la obra del Espíritu Santo, que nos ayuda y nos guía en todo tiempo, en todo momento, y que está con nosotros, Señor, hasta el final de los tiempos. Padre, gracias, Señor. Si hay algo en que hemos ofendido, te pedimos, Señor, que lo repares. Te pedimos, Señor, que cambies ese corazón por un corazón más sensible a tu palabra, y que nos ayudes a todos, Señor, a poder ser partícipes de esa unidad que tanto tú anhelas, Señor, en nuestras vidas. El que nosotros podamos ser uno como tú y el Padre son uno, Señor. Y el que podamos trabajar en unidad y en armonía como hijos de Dios. Te alabamos y te damos toda gloria, Señor. Quédate con nosotros, Padre. Te damos las gracias por el privilegio de participar en la cena del Señor, donde recordamos, Señor, ese cuerpo como símbolo, como el pan como símbolo de tu cuerpo roto, y ese jugo de uva, Señor, ese vino como símbolo de tu sangre preciosa, Señor. Ayúdanos y danos paz en medio de todo lo que vivimos, Señor. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Nos preparamos, mis hermanos. Vamos a tener las lecturas de la comunión.
La Santa Cena, instituida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es un sacramento que proclama su vida, sus sufrimientos, su muerte sacrificial, su resurrección y la esperanza de su segunda venida. Nos recuerda la muerte del Señor hasta su regreso. La cena es un medio de gracia en el cual Cristo está presente por el Espíritu. Debe ser recibida en reverente aprecio y agradecimiento para la obra de Cristo. Todos aquellos que verdaderamente se han arrepentido, renunciado a sus pecados y han creído en Cristo para salvación, están invitados a participar en la muerte y resurrección de Cristo. Venimos a esta mesa para ser renovados en vida y salvación y ser hechos uno por el Espíritu. En unidad con la Iglesia confesamos nuestra fe. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vendrá otra vez. Gloria al Señor. Santo, 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 en numerosa coro, santos escogidos te adoran con fervor, de alegría llenos y sus coronas de oro rindan ante el trono glorioso del Señor. Omnipotente Dios, Padre nuestro celestial, nos reunimos aquí en tu mesa en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien fue ungido por tu Espíritu para predicar las buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. Cristo sanó a los enfermos, alimentó al hambriento, comió con los pecadores y estableció el nuevo pacto para el perdón de los pecados. Vivamos con la esperanza de su regreso. En la noche que Jesús fue traicionado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Haga esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias, la dio a sus discípulos y dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria de mí, por Jesucristo nuestro Señor. Así nos reunimos como el cuerpo de Cristo para ofrecernos a nosotros mismos en alabanza y agradecimiento a ti. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros y estos tus dones. Haz que por el poder de tu Espíritu estos representen para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, y que nosotros seamos para el mundo el cuerpo de Cristo, redimidos por tu sangre. Por tu Espíritu Santo, haznos uno en Cristo. Permite venir delante de ti con verdadera humildad y fe al participar de este santo sacramento hasta que Cristo venga en victoria final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postran mañana con tu nombre. Ante ti que has sido, eres y serás. Su palabra nos recuerda: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed este pan. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí y sean agradecidos. Asimismo también cogió la copa y después de haber cenado, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí y sed agradecidos. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tú nos das, el poder sentarnos a la mesa, Señor, el poder participar de esta comunión, donde recordamos, Señor, todo lo que tú sufriste, todo lo que tú pasaste, Señor, en ese tiempo, en ese momento, donde todo el peso del pecado fue sobre tus hombros, Señor. Te damos las gracias, Señor, por las fuerzas que Dios pudo darle para poder llegar hasta la cruz y poder derramar esa sangre preciosa como un cordero. Y ese es el sacrificio único que Dios mira con agrado. Te damos las gracias, Señor. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos llena de gozo, nos redarguye y por sobre todo nos conduce a esa verdad eterna que es en Cristo Jesús. Te alabamos y te damos las gracias, Señor. Este es tu pueblo, Señor, tu pueblo agradecido por lo que tú has hecho, por lo que tú harás, Señor, en sus vidas. Te alabamos y te damos toda gloria, Señor. Es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus ojos el cielo que Santo, santo, santo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una semana maravillosa en el Señor. Salúdense y nos estamos viendo entre semana.